Bueno, ahora sí. Buenas noches a todas, todos y todes. Qué bonito tenerles en este último webinar de la ruta previa a la segunda cumbre climática juvenil aquí en Sinaloa. Me permito presentarles al ponente del día de hoy. Rogelio Barros Rosas tiene 26 años y cuenta con una licenciatura en física biomédica por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene experiencia dirigiendo y desarrollando proyectos de sustentabilidad y cambio climático. Le interesa la aplicación de la ciencia y las tecnologías emergentes con un enfoque social para la resolución de problemas relacionados a los impactos del cambio climático, así como la política climática y la interfaz ciencia política para el cambio climático y la gobernanza. En la parte tecnológica, desarrolló un sistema de muro vertical de bajo costo automatizado con Internet de las Cosas como una opción para combatir el efecto de isla de calor urbana a nivel de microclimas, basado en un esquema de economía circular usando una paleta vegetal aprovechable que hiciera provisión de servicios ecosistémicos y que no dañara la biodiversidad local del Valle de México. En la parte internacional, ha sido participante en algunos foros internacionales de sostenibilidad y cambio climático, y recientemente fue elegido para representar a la sociedad civil mexicana en la pasada COP28 de cambio climático en Dubái, donde incidió en las negociaciones del primer balance global. En la parte de iniciativas multifactor, fue coordinador juvenil de la iniciativa SDS en Youth México para el desarrollo de soluciones en desarrollo sostenible mediante la colaboración de universidades, estudiantes, sociedad civil, sector público y privado. Actualmente es fundador, presidente y director ejecutivo de la Asociación Civil Reacciona, Redacción Climática, desde donde se generan proyectos de incidencia climática juvenil mediante gobernanza, acción política y soluciones globales. Entonces, pues, Rogelio, como ya lo pueden notar, es una persona increíble a la cual yo admiro muchísimo. Y adelante, Rogelio, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a encender brevemente mi cámara para que me conozcan. Perdónenme siendo aquí todo veraniego, pero muero de calor. Y también les agradezco mucho que se hayan apartado un poco de su tiempo para escuchar este webinar. Eh, bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara para no saturar el ancho de banda. Ok, ¿ya ven mi pantalla compartida? Sí, Sí. Sí, perfecto. Bueno, si en algún momento no me escuchan bien, por favor, avísenme para que me pueda pegar más al micrófono. Y también, pues les pido que durante este webinar, en cualquier momento, si tienen dudas, las pueden ir poniendo ahí en el chat. Las que pueda ir abordando rápidamente, las voy a ir respondiendo sobre la marcha. Y las que no, las voy a guardar hasta el final, ¿vale? También, pues aquí están mis datos de contacto por si me quieren mandar un correo, si tienen más dudas respecto al tema o quieren saber más información. Y pues aquí están también, bueno, nos pueden encontrar a mi asociación y a mí en redes sociales como @reaccionared en todas las plataformas. Y bueno, lo que les voy a presentar aquí, primero lo trabajé en el trabajo de investigación que hice para mi proyecto de titulación de la licenciatura y estos meses me puse a leer un poco más para actualizarme respecto al tema y poder ver qué había avanzado en los impactos a la salud y el cambio climático en México y también respecto a la investigación en el tema. ¿Qué otra cosa quisiera mencionarles? Por favor, durante toda esta conferencia, mantengamos en mente que la vulnerabilidad al cambio climático, es decir, qué tan fuerte nos pueden afectar cada uno de sus impactos, siempre van a estar determinados por factores que podríamos enmarcar dentro de la justicia social o por factores sociales y económicos, como lo son la edad. Principalmente las infancias y las personas de la tercera edad siempre son más vulnerables a los impactos del cambio climático, el género, las mujeres y las personas disidentes de género o que forman parte de la comunidad LGBT tienden a ser más vulnerables. Las mujeres porque tienen menor participación económica, política y suelen socialmente estar condicionadas a tener menos habilidades que les puedan ayudar a afrontar estos impactos. También son muy discriminadas por los sistemas de atención pública, y eso lo mismo para la población de la comunidad LGBT y por factores económicos como la clase social. Normalmente, si perteneces a un grupo o un estrato socioeconómico de bajos ingresos, si vives en pobreza, pobreza extrema o en algún nivel de pobreza, vas a ser mucho más fuertemente impactado por los impactos del cambio climático, incluyendo los de salud. Esto también se extiende a cuestiones como la etnia, si eres de un pueblo originario, de pueblo indígena, campesino, afrodescendiente, etcétera. Y pues no se diga ya si eres una infancia o si combinas varios de estos factores. También me gustaría que a lo largo de la presentación
pensaran en qué casos de los que vamos a estar hablando. Ya hemos visto casos particulares aquí en México, incluso en este año, el año pasado o en años recientes. Pero bueno, ahora sí pasemos a la introducción. La afectación a la salud humana por el cambio climático es diversa, compleja y multicausal. Y factores tanto individuales como colectivos se conjuntan para generar estos impactos a la salud. Por ejemplo, factores individuales como conocimientos, nivel de estudios, sociales como la etnicidad, el género, estrato socioeconómico, bueno, los económicos, nivel de ingresos, y ambientales como pueden ser la ubicación geográfica, las especies de patógenos o de fauna que puede haber a tu alrededor, entre otras. ¿Qué riesgos asociados tenemos al cambio climático en el aspecto de la salud? Pues principalmente podemos categorizarlos por aquellos debidos a cambios en la temperatura, condiciones de humedad extrema, ingesta de aguas y alimentos, pero no son los únicos, porque también veremos que hay varios que caen, por ejemplo, en el espectro de la salud mental, entre otros. Así que bueno, como les mencionaba al inicio, las condiciones de vulnerabilidad en una población ante el cambio climático las podríamos determinar, especialmente en el caso de vulnerabilidad a la salud, debido al el estado de salud de una persona. No es lo mismo el impacto que va a tener una persona en su salud, por ejemplo, por contaminación atmosférica y gases de efecto invernadero, si es una persona pues joven, no sé, de veintitantos años, con un estado de salud óptimo, a una infancia que tal vez tiene algún desarrollo pulmonar deficiente porque nació de manera prematura, o una persona mayor que ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? O una persona que ya tiene complicaciones cardiovasculares por hipertensión. Eh, el ingreso socioeconómico, el nivel de riqueza que tienes, normalmente va a influir mucho en qué tan vulnerable eres, si tienes acceso a infraestructura de salud, si eres discriminado o no, entre otras cuestiones. El nivel de ingresos, porque normalmente esto también tiene que ver con qué tan informado puedes estar o qué tanta capacidad tienes para adquirir, procesar y ejecutar información que te permitan hacer frente a estos impactos de manera individual. Y también va a depender mucho de la ubicación geográfica, tanto por las condiciones ambientales y meteorológicas de esa zona en la que estás, como la infraestructura a la que tienes acceso. No es lo mismo qué tanto te puede afectar el que te haya picado el mosquito del dengue si estás en una población que tiene infraestructura de salud pública y que estas infraestructuras de salud pública tiene protocolos de atención al dengue, a si te pica el mosquito del dengue y formas parte de una comunidad que vive en la sierra y el hospital más cercano está a un viaje de 2 horas de distancia, ¿no? Eh, Ahora, dentro del concepto de la vulnerabilidad al cambio climático en la salud, se habla de vulnerabilidad de la salud, que se define como la tasa de enfermedades asociadas al clima en un determinado porcentaje de la población o un determinado porcentaje, digo, un determinado número de habitantes. La tasa de enfermedades asociadas al clima la vamos a desglosar en las diapositivas. Bueno, así que los principales ejes que vamos a ver aquí en esta presentación van a ser la disponibilidad y calidad de agua, impactos en la producción de alimentos, cambios en las enfermedades distribuidas por vectores, la contaminación del aire, la calidad biológica del aire, la capacidad institucional la vamos a mencionar ligeramente, y yo añadí un tema adicional que es este de salud mental y cambio climático. Así que bueno, antecedentes. El, los riesgos e impactos a la salud del cambio climático, ya vimos que es multifactorial, es multicausal, es complejo, y podríamos enmarcarlo como este esquema que está aquí, que fue tomado de Smith y otros autores del 2014. Eh, el cambio climático lo que está generando son eventos extremos más frecuentes, cambios en la precipitación, en la temperatura, en aumento en las tormentas, aumento en los periodos de las sequías, las ondas de calor, y el qué tanto esto impacta a nivel físico a determinado lugar va a depender de la geografía, de la base climática, la tierra, la vegetación y la contaminación del aire local de esa zona. Después, dependiendo de la infraestructura social que se tiene, va a generar impactos que pueden ser directos, por ejemplo, inundaciones, tormentas, golpes de calor. Indirecto, por ejemplo, los vectores puedan transmitir determinadas enfermedades, o también pueden verse acrecentados por la desorganización económica y social, desnutrición, discriminación, olas migratorias, personas refugiadas, etcétera. Y finalmente también va a depender mucho de qué tanta capacidad haya de los sistemas de salud pública
para levantar sistemas de alerta temprana, programas de atención a determinadas enfermedades o determinados impactos, y también de contener y evitar que escalen las situaciones. Por ejemplo, qué capacidad hay de respuesta temprana ante inundaciones o de apoyo en caso de hambrunas, de sequías, de capacidad para distribuir agua de buena calidad, buen saneamiento. Y bueno, todo esto va a mediar lo que nosotros vamos a ya como tal llamar los impactos en la salud humana. Dentro de las principales enfermedades que vamos a considerar como enfermedades climáticas, podrían ser enfermedades derivadas del golpe de calor, como la deshidratación, enfermedades transmitidas por vectores, donde los vectores los podemos considerarlos como agentes biológicos que van a transmitir enfermedades virales o bacterianas al entrar en contacto con ellos, como los mosquitos o las chinches. Eh, Incluso podríamos aquí considerar algunas otras enfermedades que se pueden adquirir a través del agua, pero esas las englobamos dentro de la siguiente categoría, enfermedades por agua y alimentos. Por agua podría ser desde también falta de acceso a agua, deshidratación, a también enfermedades como el cólera o de diversas enfermedades asociadas a diarrea por aguas contaminadas. También en alimentos podríamos tanto categorizar la hambruna y la desnutrición, así como la ingesta de alimentos contaminados y también impactos por temperatura y humedad extremas. Dentro de los factores de vulnerabilidad, ya habíamos mencionado situaciones como la ubicación, la situación geográfica, el grado de degradación ambiental, el perfil epidemiológico y la vulnerabilidad social, raza y etnicidad. Aquí todavía se menciona raza por el artículo a partir del cual tomé esto, pero bueno, raza suele ser ya un concepto en desuso y se prefiere la etnicidad. Y por perfil epidemiológico nos vamos a referir a eh, cuestiones de estadística poblacional como la edad, género, estado de salud, si posee preexistencias de algunas enfermedades, también, a ver, edad, este, también, bueno, género o identidad de género puede estar incluido ahí. ¿Qué más les podría decir acerca de esta? Sí, respecto a lo que está poniendo Jorge en el chat, claro que sí. También dentro de los impactos al cambio climático se podría contemplar la contaminación de los suelos y el agua. Suele esto ser considerado un tema más dentro de lo ambiental, algo que no está ligado al cambio climático, pero ahorita cuando veamos la parte de agua, vamos a ver que los impactos al cambio climático también facilitan que los depósitos de agua de saneamiento o agua de riego eh, se vean contaminados por aguas residuales. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Eh, y bueno, eh, este concepto de impactos a la salud por el cambio climático, ¿qué tan viejo es? Aproximadamente en los 90 empezó a surgir el concepto y en 1997 la Organización Mundial de la Salud, al adherirse a las agendas internacionales de cambio climático, reconoce los impactos a la salud por el cambio climático de manera oficial y a nivel internacional. Y es apenas en el 2009 cuando México integra al sector salud el concepto y empieza a integrarlo a las discusiones oficiales y los planes nacionales y estatales de atención de salud pública. ¿Qué más? Ah, mm, mm. En México, además de estas variables como la ubicación, la situación geográfica, la degradación ambiental, el perfil epidemiológico o la vulnerabilidad social, también hay otros factores que se consideran, como lo es la vulnerabilidad al cambio climático como tal, eh, y también la capacidad adaptativa. O sea, normalmente los impactos a la salud del cambio climático es algo que se ve muy de cerca a la adaptación climática. Ahora, ya vimos que la vulnerabilidad en una población está determinada por el estado de la salud de los individuos, su nivel de ingreso socioeconómico, su educación y la capacidad de infraestructura que se tiene en esa localidad. Eh, También podemos ver que el lugar específico donde vive una población tiene mucha influencia sobre el potencial de daños a la salud causados por el cambio climático. Por ejemplo, no es lo mismo los riesgos a la salud que tienen las personas que viven en la Ciudad de México, con una muy alta contaminación atmosférica y donde hay un efecto de isla de calor muy exacerbado, a por ejemplo el que se puede vivir en Tabasco, que es el estado más pluvial de la República Mexicana, el que tiene más ríos y en el cual los impactos de, por ejemplo, las inundaciones, a las tormentas o las olas de calor extrema pueden ser mucho más fuertes.
Y si bien tanto en la Ciudad de México como en Tabasco tenemos olas de calor muy fuertes, los índices de pobreza en Tabasco son mucho más altos y el acceso a la infraestructura de salud en Tabasco no es la misma que la que hay en la Ciudad de México. Entonces, bueno, si bien puede variar los impactos a la salud que hay de una determinada localización a otra, hoy en día se considera que todos los lugares que están en desarrollo son vulnerables a los impactos del cambio climático y a los impactos a la salud del cambio climático. Ahora, las condiciones de vulnerabilidad en una población también se pueden enmarcar dentro de condiciones geográficas, condiciones ecológicas, condiciones biológicas y condiciones sociales, generando esta matriz diversa, compleja y multicausal que va a determinar los impactos a la salud del cambio climático. Dentro de las condiciones ecológicas, que creo que es una que no he explicado mucho hasta ahorita, hay ciertos eventos extremos que pueden favorecer la transmisión de ciertas enfermedades infecciosas, que puede modificar las dinámicas ecológicas, generando que tal vez un vector que transmite ciertas enfermedades migre hacia cierta zona, que es por ejemplo lo que estamos viendo ahorita en México, donde el dengue, que era una enfermedad considerada principalmente de la zona sur-sureste, está migrando hacia la zona centro del país. Las mareas rojas también las podemos considerar dentro de las condiciones ecológicas, el crecimiento y dispersión de ciertas algas que pueden ser dañinas para la población, las podemos considerar ahí, por ejemplo, por ahí podríamos meter las mareas rojas, o el crecimiento de ciertos líquenes en lagos que se utilizan para extracción de agua potable. Y sí, de hecho también esto que mencionan sobre la generación de enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré es algo que también se caracteriza, más bien que se considera dentro de las enfermedades que se acrecentan por los impactos del cambio climático. Eh, la vulnerabilidad debido a condiciones ecológicas de una población también va a depender del nivel de referencia de los patógenos que se encuentren en esa localidad, como el mosquito Aedes aegypti o la chinche besucona, que es la chinche que transmite la enfermedad de Chagas, entre otras. Dentro de las condiciones biológicas se considera la edad, especialmente a niños, jóvenes y ancianos, las enfermedades preexistentes, las mujeres embarazadas, debido a que normalmente estos grupos poblacionales tienen un mayor riesgo de enfermarse debido a la susceptibilidad biológica. Y en las condiciones sociales, pues es todo lo que ya hemos mencionado hasta ahorita: género, etnicidad, educación, infraestructura, vivienda, acceso a servicios de salud y factores económicos como el ingreso, donde especialmente la población que vive en algún nivel de pobreza es más vulnerable a los impactos a la salud del cambio climático. Y donde aquí también tenemos que recordar que aproximadamente más del 50% de la población mexicana vive en algún nivel de pobreza. ¿Ok? Sí, esto también que mencionan de el desplazamiento de insectos, pues es algo importante y no voy a ahondar mucho en ello ahorita porque tengo varias slides preparadas para eso, pero bueno, voy a continuar. Ahora, primero vamos a empezar con los efectos asociados a la disponibilidad y la calidad del agua. De acuerdo a un reporte del 2015 que hacía un compendio de lo conocido hasta ese momento por los impactos a la salud del cambio climático en México, este era posiblemente la mayor fuente de preocupación, ya que un gran número de personas podían verse afectadas por desnutrición y escasez de aguas, considerando las afectaciones de mayor gravedad. Em, entonces, por un lado, tenemos los impactos más obvios, ¿no? México está viviendo actualmente su mayor sequía en aproximadamente 100 años. Esto obviamente está infectando el acceso a la calidad, a agua de calidad y en cantidad a muchísimas personas, y esto ya impone un riesgo enorme de cambio climático. Eh, Además, pues se prevé que con el cambio climático el país entre en periodos de alternancia de sequías y olas de calor más intensas y más prolongadas, con breves periodos de lluvia muy intensas, tormentas y granizadas. Estas variaciones pueden agravar la escasez de agua, el agotamiento de acuíferos de extracción y pueden aumentar las inundaciones, así como aumentar riesgos de enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, aquí tenemos impactos a la salud de manera directa, como es la escasez de agua o el agotamiento de acuíferos, y de manera indirecta, las inundaciones que pueden generar pérdidas de vida humanas o pérdidas de espacios de vivienda dignos, y eso puede generar enfermedades debidas a hacinamiento, enfermedades que se dan sobre todo en condiciones de refugio, donde compartes pequeños espacios con muchas personas y eso genera condiciones de poco sanitarias, especialmente si hay poco acceso al agua.
Además, también dentro de las enfermedades transmitidas por el agua, las inundaciones generan que se mezclen las aguas de saneamiento o las vías de agua no potable, pero sí para hacer tus actividades en casa con aguas residuales y eso favorece la transmisión de enfermedades como el cólera, que todavía hoy en día en México genera una gran cantidad de muertes en las personas, especialmente en niños y en personas mayores de edad. Am, el riesgo de las enfermedades transmitidas en agua pues suele ser mayor entre los pobres, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas inmunocomprometidas. Adicionalmente, el acceso a cualquier servicio de salud, sea público o sea privado, suele ser más difícil para las personas con características como ser de pueblos originarios, de la comunidad LGBT, especialmente la comunidad trans, o personas de bajos ingresos. Am, Además, pues las inundaciones aumentan el potencial del escurrimiento para llevar sedimentos contaminantes a las fuentes de agua y generar diarreas o intoxicaciones por metales pesados. Y las disparidades en el acceso al agua tratada son un factor determinante para la morbilidad en menores de 5 años, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva vemos que los impactos al agua son multifactoriales o, bueno, también tienen distintas naturalezas. Van desde las enfermedades generadas por la deshidratación y la falta de acceso al agua, las enfermedades o muertes indirectas generadas por las inundaciones, que pueden ir desde muertes por afectaciones directas de la inundación o por afectaciones indirectas, como la pérdida de vivienda y las condiciones de hacinamiento, hasta enfermedades transmitidas por el agua, como intoxicaciones por metales pesados o por agentes patógenos como el cólera. También dentro de los efectos por la disponibilidad de calidad de agua se considera el golpe de calor porque al fin y al cabo es una deshidratación mal atendida. Y podemos ver que nuevamente los factores sociales y económicos aumentan la vulnerabilidad en la población. ¿Vale? Dentro de los mismos efectos por la disponibilidad y la calidad del agua, se estima que entre el 10 y el 30% de los sitios de monitoreo de agua en México tienen agua contaminada y que estas cifras vayan a aumentar conforme vivamos más de estos fenómenos alternantes entre sequía e inundaciones extremas. Y esto, principalmente en centros urbanos, puede afectar con enfermedades desde deshidratación hasta hepatitis, criptosporidiasis, giardiasis, cólera y diarreas. Se estima que nada más por las enfermedades de afectación por la disponibilidad y la calidad del agua, se deberá de destinar un desembolso adicional de 45 billones de pesos para el periodo 2008-2050 y que en un escenario de completa inacción se tendría que gastar hasta el 20% del Producto Interno Bruto de México en gastos de salud pública hacia el 2050. Veamos el chat que dice, ajá, las personas migrantes, las personas en condición de personas sin hogar, también claramente son personas mucho más vulnerables a ello. También aquí qué bueno que menciona la parte de las personas migrantes, porque hay que recordar que México está viviendo fuertes migraciones internas de gente que se traslada de eh, espacios rurales a espacios urbanos. Y normalmente cuando llegan a los espacios urbanos, pues todas estas supuestas oportunidades por las que migraron realmente no existen o están muy competidas, muy saturadas y llegan a vivir en condiciones pues bastante negativas. Normalmente son personas que caen en la pobreza extrema e incluso en una condición de ser personas sin hogar, con todo lo que eso conlleva e incrementando su riesgo de vivir un golpe de calor, desnutrición, deshidratación, etcétera. Eh, y lo del agua contaminada, incluso, ¿no? Lo que pasó aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, que ya no se sabe si el agua estaba contaminada intencionalmente por derivados del petróleo o no, pero pues una alcaldía completa de la Ciudad de México tuvo personas que llegaron a intoxicarse o a tener quemaduras en su piel por ello. Em, no sé si en Sinaloa ya hayan vivido, bueno, me imagino que en Sinaloa deben de estar viviendo mucho más las sequías y los golpes de calor, pero no sé si en Sinaloa vivan dinámicas, por ejemplo, de disparidad de acceso al agua. Si las viven ahí, pues por favor pónganlo en los comentarios para que lo podamos discutir. Mientras, seguiré avanzando. Ahora, en la producción de alimentos. Ante el cambio climático, existe el riesgo de la pérdida de los medios de subsistencia e ingresos en las zonas rurales debido a insuficiente acceso al agua potable, agua para el riego y a una reducida productividad agrícola.
Esto afecta principalmente a las familias que hacen siembra de autoconsumo o a los campesinos que son pequeños productores y que al disminuir su producción agrícola, pues esto afecta directamente a su calidad de vida. Eh, de por sí recordemos que un campesino en México ya vive, normalmente viven en condiciones de pobreza cuando son campesinos que son pequeños productores o que son contratados por grandes empresas y que al reducir su producción agrícola debido a condiciones ambientales menos favorables para el crecimiento de los productos agrícolas o el acceso al agua, pues esto impacta sus ingresos, esto los hace inmediatamente más vulnerables al cambio climático, pero también va a impactar directamente en factores como la desnutrición humana, especialmente en los infantes. Además, los eventos hidrometeorológicos extremos causan daños severos a los cultivos y esto a nivel nacional va a generar pérdidas agropecuarias fuertes, erosión del suelo, saturación de agua con agua contaminada en los suelos, degradación de los suelos y un aumento en la mortalidad del ganado. Por ejemplo, se proyecta que las inundaciones pueden afectar fuertemente la agricultura y la ganadería en el sur tropical de México, y nuevamente, esto es algo que ya se está viendo muchísimo en Tabasco. La segunda industria más grande de Tabasco, después de la petrolera, es la ganadera. Y debido al aumento en las inundaciones en Tabasco, una gran cantidad de ganaderos están perdiendo su medio de subsistencia e incluso muchos se han visto forzados a cambiar completamente el ganado que generan o que cuidan y pasar de las vacas tradicionales a eh, búfalos de agua, que es una especie introducida africana y que podría tener también efectos muy negativos para nuestros ecosistemas. De por sí, la ganadería genera impactos muy fuertes en los ecosistemas, pero pues introduciendo una especie africana muchísimo más. Eh, a ver, aquí mencionan que cuando hacen cortes en Culiacán casi siempre es en la zona sur y específicamente en la zona de la primavera no tienen el problema del corte del agua, es una zona resonancial de policías y empresarios y eso no es justo porque el agua debe ser un derecho humano garantizado. Claro, además pues siempre vemos, ¿no? Como ciertos grupos poblacionales siempre tienen garantizado su acceso al agua y hay otros que no. Por ejemplo, en la Benito Juárez se quejan de que su agua está contaminada, pero en Iztapalapa llevamos 20 años quejándonos de que no hay agua. Ay, Dios mío. Pero bueno, perdón que ponga tantos ejemplos de la Ciudad de México, pero pues es que yo soy de aquí, son las realidades que más conozco, pero me gustaría que ustedes pensaran también como en los casos de sus localidades. Además, las variaciones climáticas derivadas del cambio climático van a favorecer o bueno, ya están favoreciendo la aparición de plagas, de incendios, y eso va a reducir fuertemente la producción de alimentos a nivel nacional. Ya es algo que estamos experimentando, ya estamos perdiendo miles de millones de pesos en la producción agrícola de México, que hay que recordar que es un sector bastante importante en el país. Eh, y esto va a generar un aumento en el costo de los alimentos. El aumento en el costo de los alimentos los va a hacer inaccesibles para un segmento de la población importantes. Y esto va a generar problemas, o bueno, ya está generando aumento en los índices de hambruna y de desnutrición, que si bien México nunca llegó a erradicarlos, era algo en lo que México había tenido bastante progreso en las últimas décadas y ahorita pues están experimentando ya retrocesos importantes en ello. Ahora, cambio en las enfermedades por distribución de vectores. Aquí no quiero que piensen en vectores como lo que siempre veían en matemáticas, como, no como coordenadas, no como eh, cantidades que tienen magnitud, dirección y sentido, sino a los vectores como estas fauna, principalmente especies de insectos, aunque no se restringe únicamente a insectos, también pueden ser mamíferos, aves, entre otras, que pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Esto quiere decir principalmente transmitir virus o bacterias que tienen un ciclo de vida parasitario y en el que se valen de estas otras especies para llegar a los seres humanos o a otras especies y así completar su ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo qué enfermedades podríamos pensar en enfermedades transmitidas por vectores? El dengue, el paludismo, la enfermedad de Chagas, el chikungunya, el Zika, la enfermedad de Lyme, la leishmaniasis, el síndrome de Guillain-Barré. No sé si sea, a ver, yo no conozco a nivel patológico muy bien a qué se debe el síndrome de Guillain-Barré. Eh, a ver, se debe a... La causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce. Mm, ok, pero está asociado normalmente a infecciones respiratorias o gastrointestinales. Luego investigaré un poco más al respecto.
Aquí Fernando nos comenta que es por una bacteria. Luego investigaré más al respecto porque parece que no está completamente identificada la causa, el origen causal de la enfermedad. Eh, pero sí se sabe que puede derivarse de una infección bacteriana o viral aguda. Sin embargo, no es la causa, el origen causal. Tiene diferentes etiologías, justamente. Bueno, principalmente en México, lo que nos preocuparía en la distribución de los vectores es el mosquito, específicamente la Aedes aegypti, que transmite el dengue, que es la mayor epidemia que estamos viviendo en México, pero también puede transmitir enfermedades como el Zika o el chikungunya, que en México también son enfermedades problemáticas, la chinche besucona, que transmite la enfermedad de Chagas, o la enfermedad de Lyme, que también la transmite un tipo de chinche, me parece. Em, por distintos tipos de garrapatas. Ok, y bueno, aquí nada más les presento una tabla de la investigación que se hace en México respecto a estos diferentes virus y, o bacterias. Y vemos que en México principalmente está centrado alrededor del dengue eh, y del dengue asociado principalmente a variaciones de temperatura y de precipitación, y que hemos visto impactos observados principalmente en el trópico. Am, ¿Qué más? Bueno, los cambios climáticos pues están afectando la distribución y abundancia de estas especies que, bueno, usan estos insectos como vectores, pero realmente de la especie que estamos hablando son de especies parasitarias que utilizan vertebrados como huéspedes para completar su ciclo de vida. Recordemos que los mosquitos son invertebrados y nada más son vectores. Realmente los huéspedes somos los humanos u otras especies de mamíferos. Eh, Además, estos impactos a la temperatura y a los fenómenos ecológicos generan una alteración en la dinámica de poblaciones de los vectores y facilitan la transmisión de las enfermedades. Por ejemplo, al haber sequías en ciertas zonas del país que anteriormente eran zonas con mayores precipitación, eran zonas donde tal vez había una mayor prevalencia del dengue y las instituciones de salud tenían ya protocolos para atender de esta manera a la población. Con estas sequías y con los cambios de precipitaciones, al haber mayor precipitaciones en otras zonas que normalmente no eran favorables para la reproducción de estas especies, pues llega entonces estas enfermedades a espacios donde los centros de salud o la infraestructura de salud pública no tienen los protocolos ni los mecanismos adecuados desarrollados para atender correctamente a la población. Y eso es algo que está pasando en México. Ahorita se los voy a pasar eh, en otras diapositivas. Am, Diversos investigadores en México han señalado que si las condiciones ambientales como la humedad y la temperatura se mantienen en niveles que favorezcan la diseminación de infecciones como el dengue en la población humana y la población aumenta de acuerdo a las proyecciones que se tienen para 2055, aproximadamente 3.200 millones de personas estarían en riesgo de contraer en dengue. Y, por ejemplo, aquí en México, la incidencia de dengue pasó de 5.220 casos en 2003 a 40.559 en 2007, con 1.776 y 7.897 muertes respectivamente. Am, Además, pues bueno, ahorita México está viviendo la mayor epidemia de dengue que ha tenido en su historia. Y, por ejemplo, ahorita en el primer trimestre del año, México ha pasado, por ejemplo, de los 2.670 casos y 53 fallecidos en 2022 a 54.406 casos de dengue y 203 muertos en el primer trimestre del 2023. Es decir, o sea, esto es una epidemia que está pues fuera de control, es algo que no sale en las noticias, es algo de lo que no se habla, pero es algo que está pasando en el presente. Además, el continente americano nunca había registrado cifras tan altas como estas del 2023, donde en todo el continente americano se registraron 4.1 millones de contagios y 2.049 fallecidos. Eh, por ejemplo, en, en Guerrero ya estamos viendo actualmente 26.500 casos por trimestre del año. Y actualmente se considera que los estados con mayor vulnerabilidad son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Colima, principalmente en épocas de lluvia. Y también ya se ha registrado que hay casos de dengue activos en el centro del país, en el Valle Central. Las zonas que es como Hidalgo, la Ciudad de México, Morelos, están teniendo casos de dengue con muertes,
con admisiones hospitalarias y era algo que ya no se veía en la ciudad desde hace mucho. Disculpen, estoy viendo los comentarios que están poniendo. Si una mujer tiene Chagas, puede ser transmitido al bebé y alguien ya respondió que la forma de transmisión es vertical, de madre e hijo. Y los programas que implementaba el seguro fueron quitados por el gobierno, por lo tanto se les da atención solamente si es muy grave. Sí, justamente también aquí es donde vemos como los factores políticos, como también tienen una dimensión dentro de estas situaciones, porque al haber una reducción del financiamiento de las instituciones públicas, no solo las de salud, pero todas, obviamente le estás quitando capacidades para accionar ante estas situaciones y que se agraven estos factores en la población. Ahora, voy a hablar de un tema que es un poco tabú. Me parece que sus generaciones ya no es tan tabú y es algo de lo que es un poco difícil encontrar investigación al respecto o datos al respecto, pero sí encontré como tres artículos que hablaban de esto. Los impactos a la salud por suicidios y salud mental. Se ha observado que el patrón de suicidios en México tiene fluctuaciones estacionales que podrían relacionarse con los cambios en las actividades sociales y exposición de variables como la temperatura y la luz solar. En México, la estacionalidad puede incrementar el riesgo de suicidio y se ha observado que los días sin lluvia y con temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados se asocian con el suicidio principalmente en los hombres, donde también hay que recordar que en los hombres, que si bien la prevalencia de enfermedades o trastornos a la salud mental es muy similar entre hombres y mujeres y que las mujeres lo suelen vivir de una manera eh, con mayor permanencia, en los hombres tienden a ser más intensos y tienden a derivar mucho más en el suicidio. Las mujeres viven más intentos de suicidios, pero los hombres viven más intentos de suicidios exitosos. Em, y a pesar de que existe un gran vacío en la investigación entre la salud mental y la exposición al cambio climático en México, sí se ha observado una correlación entre los aumentos de temperatura y los riesgos asociados a la salud mental, principalmente la tasa de suicidio por población masculina. Am, También se ha explorado el rol que puede tener la exposición a la contaminación atmosférica con la mortalidad y el suicidio. Actualmente, esta última relación de la contaminación atmosférica y la mortalidad por suicidio se ha explorado. Actualmente no se ha podido comprobar una correlación positiva y se requiere más evidencia que confirme o no estos resultados. Por otro lado, un artículo que consulté de una revisión bibliográfica ha encontrado que este, la exposición a impactos climáticos severos, especialmente olas de calor fuertes, lluvias extremas, sequía, incendios forestales e inundaciones, se asocian a trastornos psicológicos, empeoran la salud mental y se asocian a una mayor mortalidad en las personas con condiciones de salud mental preexistentes, especialmente las hospitalizaciones psiquiátricas y aumento en la tasa de suicidios. Esto quiere decir que aquí también estamos identificando un grupo poblacional del que no se suele hablar tanto y es el de las poblaciones neurodivergentes o las poblaciones con alguna afectación a su salud mental o algún trastorno de salud mental. Son personas que también suelen vivir un estrés bastante fuerte, suelen vivir mayores dificultades, por ejemplo, adquirir y mantener un trabajo, para tener buenos logros académicos o para tener una vida pues equilibrada y plena. Y son personas que también estamos viendo que son más vulnerables ante el cambio climático. Y son personas que suelen vivir bajo un estigma social y no suelen ser consideradas dentro de los programas sociales, los programas de atención pública, entre otras. Recientemente, por ejemplo, en los mandatos y las decisiones de salud que se negocian dentro de la COP de cambio climático, sí se ha tratado de dar mayor énfasis a los impactos a la salud mental. Sin embargo, todavía es un área bastante incipiente y especialmente en países del sur global, es un área de investigación que tiene bastantes barreras para ser todavía considerada como relevante. Y, por ejemplo, aquí les pongo tres artículos muy interesantes que encontré. Uno explora especialmente cómo afectan los estresores climáticos a la salud mental, especialmente en las personas jóvenes en México. Es un artículo de septiembre del 2023, bastante reciente. Luego, como un artículo que demuestra que las mayores temperaturas aumentan la tasa de suicidios en los Estados Unidos y en México, especialmente en la población masculina. Este artículo es del 23 de julio del 2018. No es tan reciente, pero algo.
Y también tenemos uno del cambio climático y sus impactos en la salud humana en México, que tiene una sección dedicada específicamente a los impactos a la salud y también me pareció bastante bueno. Este es del 15 de abril del 2023 y también creo que si les interesa el tema, pues vale la pena que los chequen. Y bueno, ahorita que mencioné lo de la variable política y cómo esta cuestión de la desfinanciación de los organismos estatales, sobre todo los paraestatales o los autónomos, pues aquí mencionaron, ¿no? El caso de la CONAFOR o los instrumentos institucionales para sancionar a las empresas por su ineficiencia energética y los GI. Y bueno, eso es algo que se está viendo mucho en la CONUE. Ahora vamos con los impactos a la salud por la calidad del aire. El crecimiento urbano desordenado ha provocado que en varias ciudades del país existan fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos que generan una mala calidad del aire para la salud humana. Y en términos de efectos a la salud, solamente en la Ciudad de México se calcula que ocurren aproximadamente 2.000 muertes anuales debido a este problema. Ahora, aquí solo quiero distinguir dos cosas. No es lo mismo calidad del aire, donde podemos ahí englobar muchísimos contaminantes que no todos están relacionados directamente con el cambio climático. La calidad del aire debido específicamente a sustancias que sí están asociadas al cambio climático, como lo puede ser distintos elementos que se asocian, que son gases de efecto invernadero, como el ozono o el monóxido de carbono, a material particulado que sí está, que se asocia al cambio climático, no porque favorezca el cambio climático por ser un gas de efecto invernadero, sino porque se asocia al cambio climático porque está relacionado a las actividades eh, que favorecen el cambio climático, ¿no? O sea, por ejemplo, la quema de combustible no solo nos va a generar dióxido de carbono, sino que también nos van a generar ciertos material particulado, azufrosos, entre otros que generan impactos a la salud, especialmente en vías respiratorias bajas. Em, y por otro lado, también tenemos al carbono negro, que además de estar asociado al cambio climático, también genera material particulado que afecta fuertemente a los bronquios y alvéolos. Así que bueno, aquí esto nos obliga, primero que nada, a realizar una priorización de los elementos que contribuyen al cambio climático, principalmente el ozono y el carbón negro, que son considerados contaminantes de vida corta. Estos son sustancias con una vida relativamente breve en la atmósfera, desde unos cuantos días hasta 2 décadas, y tienen un fuerte efecto de calentamiento sobre el clima, es decir, su carbono equivalencia es muy alta. Una sola de estas moléculas equivale en su potencial de calentamiento a varias moléculas de dióxido de carbono. Eh, el metano y ozono troposférico. Aquí hablamos de ozono troposférico por el ozono que está a bajas altitudes en la atmósfera, en la altura en la que nosotros la respiramos. No se confunda con el ozono de la ozonosfera, que ese está perfecto ahí y ese, más que hacernos un daño, nos protege. Eh, pero bueno, estos dos se consideran contaminantes que generan grandes impactos a la salud humana, a la agricultura y a los ecosistemas. También el metano por su potencial de calentamiento. Además, son responsables de una fracción sustantiva de los cambios climáticos experimentados hasta ahora y contribuyen significativamente a la tasa de calentamiento a corto plazo. Dentro de estos materiales, el carbono negro, vamos a fijarnos principalmente al material particulado 2.5 y los óxidos nitrosos también, como los menciona ahorita Vanessa Valenzuela. Así que bueno, vamos a hablar un poco respecto a estos para ver cómo son sus impactos a la salud, cómo se asocian a favorecer el cambio climático y qué beneficios podría haber de generarse acciones y políticas públicas que controlasen su presencia en la atmósfera y limitaran las acciones que los favorecen. Entonces vamos a empezar con el carbono negro. El carbono negro se considera que es del 11 al 12% de las partículas PM2.5 eh, y favorece un aumento en la mortalidad general debido a que estas partículas del carbono negro, junto con las otras de 2.5, se depositan muy fácilmente en, en los alvéolos y evitan el intercambio efectivo de gases de manera pasiva en la membrana que hay entre los alvéolos y los capilares que realizan el intercambio gaseoso y luego lo transportan al resto de nuestro cuerpo, ¿no? A través de la circulación pulmonar. Esto favorece mucho más la mortalidad en personas que ya tienen condiciones cardiorrespiratorias preexistentes, como lo son el asma o el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que podrá parecer que no es muy prevalente en la población, pero realmente sí tienen una alta prevalencia, solo que estas personas, cuando vemos estas enfermedades en personas jóvenes, normalmente no es algo muy
pues muy notorio, muy visible. De hecho, normalmente mientras no sean ambientes muy contaminados, no son tan problemáticos en personas dentro de este perfil, que recordemos que la población menor de 35 años hoy en día es más del 50% de la población mexicana, pero en personas menores de 12 y especialmente menores de 5 años o en personas mayores de 60 años, sí son complicaciones de salud muy importantes. Además, no solo aumenta la mortalidad o la cantidad de hospitalizaciones en estas personas, sino que favorece la aparición de estas enfermedades en la población sana. Eh, los efectos de este material particulado, además del efecto que tiene sobre los alvéolos, también irrita las mucosas respiratorias, aumenta la respuesta inflamatoria, lo cual de hecho también puede generar otras enfermedades a nivel sistémico y también puede modificar el ritmo normal del corazón, lo cual también pues, afecta gravemente a las personas que ya tienen alguna cardiopatía. Además, bueno, se ha observado, esto es muy interesante, que puede llegar a reducir hasta por 4 puntos el coeficiente intelectual en niños de 8 a 11 años. Ahora, por otro lado, el ozono. El ozono es un contaminante que se ha estudiado muchísimo, es una molécula que se compone de 3 átomos de oxígeno y es especialmente peligroso el ozono a nivel de la troposfera porque es una molécula muy inestable, muy reactiva, que genera muchos radicales libres, que rompe mucho las moléculas o los enlaces existentes en las moléculas de los materiales y especialmente de la materia biológica. Entonces, cuando nosotros respiramos el ozono, este gas genera reacciones destructivas con las moléculas que están en nuestra mucosa, por ejemplo, de nuestras vías respiratorias, y esto genera irritaciones que aumentan la respuesta inflamatoria y la capacidad de generar radicales libres. Esto nuevamente afecta gravemente a las personas que ya tienen algún antecedente de enfermedades cardiorrespiratorias, aumenta los ingresos por urgencia hospitalaria, especialmente en personas con asma, genera una mayor propensión de infecciones en vías respiratorias altas y bajas en toda la población, tanto en la población sana como en la población que podríamos decir que es típicamente no sana. Es especialmente letal para personas que tienen EPOC, incrementa el riesgo de cáncer pulmonar, puesto que al tener una respuesta inflamatoria prolongada y sostenida en el tiempo, eso favorece la reproducción, bueno, la acción mitótica en nuestras células y eso eventualmente va a aumentar las probabilidades de cáncer, sí o sí. Eh, por otro lado, en el caso de las mujeres embarazadas, favorece el desarrollo pulmonar incompleto en los infantes o también en los nacimientos prematuros. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, más del 40% de los días exceden los máximos permisibles de ozono para protección de la salud. Y si bien en ciudades como Guadalajara o Monterrey, estos no son impactos que tengan esa misma cifra del 40%, ya son bastante altos y de hecho la mayoría de los centros urbanos que llegan a tener millones de habitantes, donde ya hay un nivel de contaminación atmosférica notorio, estos riesgos pues ya se están experimentando en la población. A ver, déjenme checar sus comentarios. A ver, el fondo para desastres. Sí, desaparecieron el Fonden. Eso tiene que ver con las becas y las pensiones con otros apoyos del gobierno. Quitamos dinerito de aquí, de acá y les damos becas. Eh, Ahí no sé, porque sí se ha aumentado el presupuesto público, pero pues sí se han desaparecido muchos subsidios y muchos fondos para respuesta de acción de desastres y se ha justificado con que se le ha aumentado el presupuesto a la Guardia Nacional, que se supone que es la que tiene que actuar ante los desastres, ¿no? Ah, 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 ah. Y luego sí, en efecto es más difícil. También es que en un mundo hecho para las personas neurotípicas suele ser hostil a lo diferente. La mayoría de los autistas pasamos por bullying, rechazo y tenemos mayor tendencia a la depresión y la ansiedad, siendo una de las principales causas de muerte de los autistas el suicidio y nuestra esperanza de vida es más de 10 años menor que la de los neurotípicos. Completamente cierto. Yo también soy una persona neurodivergente y lo he experimentado, lo he vivido. Y sí creo que aunque hoy en día hay un poco más de visibilización respecto al tema, las instituciones y en general la sociedad pues no han respondido a ello y pues sí he visto, ¿no? Como pues he tenido muchas personas cercanas a mí cerca del suicidio debido a situaciones así. Todavía esto está muy estigmatizado. Luego, Monterrey hace poco fue la ciudad más contaminada del mundo, ojo con eso. Bueno, ahí pusieron un link. Ok,
Bueno, si no hay más comentarios al respecto, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que es un tema del que no se suele hablar mucho dentro de la calidad del aire, pero es la calidad biológica del aire. Así como la variación en los factores de temperatura, de humedad y de precipitación afectan la, cons- la dinámica de los vectores o la concentración de cierto material particulado, también afectan la presencia o no de cierto material biológico, principalmente esporas, y polen en el aire que pueden agravar ciertas condiciones de salud en la población. Em, Así que, bueno, es necesario conocer que las partículas biológicas que se encuentran en la atmósfera, no solo para caracterizar el tipo y el nivel de concentración al que estamos expuestos, sino para identificar el estado de salud del entorno. Los cambios en el clima generan desequilibrios en la estructura y el funcionamiento de distintos tipos de ecosistemas, afectando el ciclo biológico de especies vegetales y animales. Dentro de especies vegetales agrupen hongos. Técnicamente esa es una clasificación incorrecta, pero hagámoslo para fines prácticos. Em, entonces, bueno, eh, la presencia de este tipo de partículas suspendidas en la atmósfera, como pólenes y esporas de hongos, influyen negativamente en el estado de salud de la población, generando alergias y asma. No sé cómo sea en Sinaloa, pero aquí en la Ciudad de México, la cantidad de gente que tiene rinitis alérgica o que en su infancia no tenía ningún tipo de alergias y después desarrolló alergia estacional ha aumentado fuertemente. Y pues el cambio climático genera desequilibrios en la estructura y el funcionamiento de distintas especies de hongos y de especies de flora que generan estas partículas. Además, cuando hay una mala calidad del aire o hay un gran nivel de material particulado, las corrientes de aire no permiten la dispersión adecuada de estos materiales y también se pueden asentar en nuestras vías respiratorias altas o bajas, generando complicaciones de salud. Si bien es mucho más sutil, porque no encontré cuantificaciones de muertes derivadas por este material en nuestra atmósfera, sí encontré pues datos asociados a que incrementan los ingresos por urgencia hospitalaria, especialmente en personas con asma y con EPOC, y también son bioindicadores que nos pueden decir qué tanto se ha disrumpido un ecosistema. ¿Ok? Ah, bueno, así que esto es principalmente lo que les quería mencionar. De ninguna manera pretendo que esta presentación haya sido extensiva o completa. Claro que hay muchísimos más impactos a la salud por el cambio climático y cada uno de estos nos podríamos poner a discutir cada uno de ellos, o también podríamos hablar de impactos a la salud indirectos, por ejemplo, por los incendios forestales, pero espero que pues esto les haya dado como una visión un poco panorámica de los distintos impactos a la salud que puede haber en el país, de los más grandes, de los que hay más información y de los que requieren mayor información, o más bien que requieren una atención más urgente. Espero que esto les sirva tanto para que lo utilicen dentro de lo que van a trabajar en la CCJ de Sinaloa, como también les pueda dar una mayor orientación, incluso vocacional, si se quieren dedicar a esto y son de las áreas de la salud. Eh, en México todavía no hay muchos personales o muchos profesionales de la salud eh, que realmente se estén derivando a atender la problemática de cambio climático y salud. Yo como físico biomédico y considerado personal de la salud, sí creo que es algo muy importante, es algo que hace mucha falta explorar. Y nada más hablando de los médicos, las personas que estudian enfermería y la gente que genera las guías de práctica clínica, realmente no hay menciones de las variables meteorológicas o climáticas en ello y es una realidad que ya nos alcanzó. Entonces, pues bueno, espero que lo puedan tomar en cuenta y aun si no son del área de las ciencias de la salud, pues sí les invito mucho a que tengan esta visión interdisciplinaria tanto en su día a día como personas, como en su práctica profesional. No olviden que el cambio climático tiene una componente de salud y que esta dimensión de salud es tanto física como social como mental y que hay que generar adaptaciones al respecto. No es algo que vamos a poder detener. Tristemente, esa es la realidad que también me gustaría dejar muy asentada. El cambio climático ya no es algo que vayamos a poder detener, es algo que ya estamos experimentando y es algo que se va a agravar. Puede ser que lo podamos mitigar, pero lo más importante va a ser adaptarnos ante estos impactos y mitigar todo lo que sea posible. Así que bueno, ya esos fueron mis últimos comentarios y ahora sí me gustaría que
todas las personas que tuvieran preguntas, pues me las hagan llegar ya sea abriendo su micrófono o escribiendo en el chat. También muchas gracias por haber estado tan participativos en el chat. Y pues ahora le doy la palabra a Fernando para escuchar sus comentarios. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte de este tema y esos datos tan interesantes que has dado acerca del impacto que tiene en la salud del cambio climático. De hecho, el día de mañana voy a dar una conferencia que tiene que ver con el cambio climático y el impacto sobre la biodiversidad. Pues voy a usar varios datos de los que has dado porque pues sí son muy interesantes. Te quería preguntar en concreto si conoces a través de tu asociación o las investigaciones que has hecho, si conoces algún estudio o algún artículo que hable acerca del impacto que está teniendo el desplazamiento de los animales silvestres hacia otras zonas en busca de mejores condiciones de vida, pues de desarrollo. Muchas gracias, Fernando. Creo que es un tema muy interesante, justamente el de la interacción de la población humana con la fauna, o bueno, no solo tendría que ser fauna, ¿no? O sea, las diversas especies que están siendo desplazadas o que se están reubicando debido a, ya sea la degradación de los ecosistemas o por el cambio climático como sí. Ahorita no tengo un artículo específicamente que se me venga en mente, pero sé, por ejemplo, que el desplazamiento de los pumas y de los osos ha estado generando problemas en la zona norte del país. Y también podríamos hablar, o sea, el desplazamiento, bueno, la epidemia de dengue se debe a una reubicación del mosquito Aedes aegypti debido a diferentes, o sea, no solo a variables climáticas, también a variables como la destrucción de los ecosistemas, entre otras. Pero déjame ver si encuentro algún artículo rápido por ahí y pues se lo hago llegar a Ángela junto con la presentación. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Tienes algún otro comentario, Fernando? No, nada más agradecerte y sería todo. Vale, gracias. Le voy a dar la palabra a Ramón y después voy a ver una duda que me dejó Jacqueline en los comentarios. Adelante, Ramón. Mi pregunta, bueno, era sobre los líquenes. Dijiste algo sobre que cuando los líquenes entraban a los lagos, esos se convertían en algo perjudicial. Sí, lo que pasa es que los líquenes son una asociación de un alga con hongos. Hay diversos tipos de líquenes, son unos organismos muy interesantes y en algunos casos, algunos lagos, incluso de tratamiento de agua, de donde se sacan aguas para riego o lagos que directamente usan algunas comunidades para utilizarlos como fuente de agua potable, algunos de estos líquenes son perjudiciales, principalmente debido a las esporas de los hongos pueden tener afectaciones fuertes a las vías respiratorias, especialmente vías respiratorias bajas. Incluso se han encontrado que hay algunos tipos de líquenes que pueden llegar a reproducirse dentro de las vías respiratorias humanas y generar muertes. No es algo súper extensivo porque esto se da mucho más en zonas rurales o en zonas justo que no tienen acceso a agua de calidad y con buen saneamiento, pero sí es algo que sucede. También esos son casos que hay que tener en mente porque si bien son casos que difícilmente van a aparecer en la literatura y que van a ser más como reportes curiosos, son el tipo de casos que se van a dar en donde la población tiende a ser más vulnerable al cambio climático. No sé si respondí tu pregunta, Ramón. Sí, gracias. Vale, gracias. Ahora, Jacqueline pone, ¿existe alguna enfermedad o enfermedades que antes no se hayan visto o fueran poco comunes, pero que estén cobrando relevancia en los últimos años y puedan estar directamente relacionadas con el cambio climático? Eh, pues bueno, o sea, no quiero hacer como una declaración muy amarillista, pero en el caso del SARS-CoV-2, que es el virus que generaba la enfermedad por el coronavirus, sí se pudo observar que los centros urbanos con mayor contaminación atmosférica de gases de efecto invernadero y material particulado asociado a actividades que favorecen el cambio climático eran centros que tenían muchísima más mortalidad con esta enfermedad. Fue algo que se vio fuertemente aquí en la Ciudad de México. Creo que el año pasado apenas salió un estudio que decía que la alta mortalidad de la Ciudad de México no se debió tanto a
que el sistema de salud estuviera colapsando o que no hubiera materiales suficientes, sino que la contaminación atmosférica aumentaba la probabilidad de mortalidad de las personas muchísimo. Entonces, eso por un lado, con lo que pregunta Jacqueline. Y pues sí se está viendo que el cambio climático está favoreciendo las enfermedades zoonóticas. Yo hablé mucho de las enfermedades transmitidas por vectores, principalmente insectos, pero el coronavirus, digo, se habló en un momento que pudo haber mutado de murciélagos o de pangolines, todavía hay cierto debate al respecto, pero el coronavirus es una enfermedad zoonótica. Se están observando otras enfermedades zoonóticas que debido, o sea, justo como lo mencioné el compañero pasado, ¿no? Debido a la degradación de la biodiversidad y la mayor interacción que hay entre los seres humanos o grandes centros urbanos con especies silvestres, está favoreciendo el salto de enfermedades que antes típicamente nada más eran de esas especies a que puedan mutar y puedan transmitirse con humanos con cepas diferentes, ¿no? Cepas a las que no estamos acostumbrados. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una gran preocupación actualmente porque con el deshielo que está habiendo en los casquetes polares, especialmente en la Antártida, que son bloques de hielo que han estado congelados por millones de años, ahí sí es cierto, no es exagerado hablar de millones de años, eh, se está derrotando una capa que se llama permafrost, que justamente se llama permafrost porque significa como permanent frost, ¿no? Es como congelado permanente. El permafrost tiene congeladas especies de bacterias y de virus, o unas que el ser humano no ha estado en contacto con ellas durante cientos de miles de años. El Homo sapiens como tal se considera que su etapa moderna tiene aproximadamente 320.000 años en la Tierra durante el Holoceno, pero también se están liberando especies de bacterias y de virus que el ser humano nunca ha estado en contacto con ellas, o sea, que existían desde antes que estuviera el ser humano y que posiblemente no han mantenido alguna interacción con la biodiversidad que existe actualmente. Entonces, sí hay preocupaciones muy, muy serias y muy reales de en caso de que se liberen estos patógenos que van a llegar a, pues sí, a condiciones atmosféricas similares a las que había cuando terminó el Mesozoico, qué impactos a la salud podrían tener. No se cree que puedan enfermar directamente al ser humano, tal vez las bacterias sí, los virus no, pero si en algún caso estas mutan y pueden afectar al ser humano, pues serían enfermedades capaces de diezmar poblaciones enteras, así como lo hizo en algún momento la viruela cuando la trajeron los europeos aquí al continente americano. Algo muy similar podría pasar, pero a nivel poblacional. Y como ya vieron con el coronavirus, desarrollar una vacuna para una enfermedad de transmisión viral en poco tiempo es extremadamente difícil, puede tener muchos impactos a la salud no previstos y puede ser muy excluyente con gran parte de la población. Entonces, lamento no haber sido capaz de decirte una enfermedad en específico, pero a nivel general ese es el conocimiento que sí tengo de ciertas preocupaciones que hay respecto a estas enfermedades. O sea, por un lado están el aumento en enfermedades zoonóticas y por otro lado está la posible exposición a patógenos con los que el ser humano no ha tenido contacto. A ver, voy a ver los comentarios y si no, ahorita le doy la palabra a Andrés. ¿Cuáles son los impactos de los lixiviados a la salud? Los lixiviados son estos como juguitos que se generan en las zonas de desperdicio, ya sea de material orgánico o inorgánico. Y Ramón le comenta que los lixiviados de Culiacán, que el año pasado vio un reportaje sobre eso y que la gente del pueblo más cercano se enfrentaba a problemas de salud. Em, bueno, los lixiviados, en el caso de los lixiviados orgánicos, son lixiviados que tienen bastantes patógenos para la salud humana y en caso de ingerirlos te pueden generar infecciones gastrointestinales muy fuertes. Y en el caso de los lixiviados de material inorgánico, normalmente estos suelen tener metales pesados que pueden tener efectos neurológicos y también efectos cardiorrespiratorios y a la salud. Pero principalmente los metales pesados tienen afecciones al sistema nervioso central. Entonces, pues son bastante mortales. No es un tema en el que yo tenga mucha más formación, pero eso es lo que te podría comentar al respecto y si por ahí te pueden pasar a la mano el artículo, pues creo que estaría genial. Y luego, Verdugo menciona que en México las GPC es poco o casi nulo lo que se aborda de variables climáticas, hablando como tal de impactos por cambios climáticos. Actualmente, como estudiantes, de las guías de práctica clínica, está mencionando. Ay, no, ya lo quito el comentario. Ah, no, 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 no.
hablando como tal de los impactos por cambios climáticos. Actualmente, estudiantes del área de salud a veces ni siquiera se considera el cambio climático como un punto clave para el estudio por parte de los estudiantes. Por tal motivo, considero que para tratar y abordar las enfermedades, en especial para reducir su incidencia e impactos sociales, se podría considerar proponer alguna propuesta alternativa por parte de autoridades para que se incluya este aspecto del estudio. Sí, sí se debería de incluir, de hecho, en toda la planta de los planes de estudio de estudiantes, por ejemplo, principalmente de enfermería y de medicina. Eh, Todas las personas que se dedican al área de la salud, más como desde la biología molecular o desde QFB, etcétera, pueden especializarse en ese tema muy específico de manera muy sencilla. Pero las personas que estudian enfermería y medicina general, por así decirlo, deberían de tenerlo integrado dentro de sus planes de estudios. Y, por ejemplo, las personas que estudian epidemiología o algunas subespecialidades, por ejemplo, ay, ¿cómo se llaman estos? De otorrino, también creo que las deberían de tener súper en cuenta. Tengo entendido que el año pasado se hizo el primer Congreso Nacional de Medicina y Cambio Climático y se juntaron como grandes vacas sagradas de la medicina a nivel nacional para hablar de estas enfermedades, pero que fue un congreso realmente muy pobre y no hubo realmente propuestas de modificar los planes de estudio a nivel nacional. Sí es algo que se debería de hacer. Desafortunadamente, las instituciones de educación siempre tardan años en modificar sus planes de salud, pero sí he visto que algunas universidades han empezado a incorporar materias optativas al respecto en sus planes de estudio, y más bien yo ahí creo que el estudiantado es el que tendría que empezar a presionar a las autoridades para que lo hagan, porque las autoridades ven este problema como un problema ajeno, lejano y que no les corresponde. Y bueno, ya tuve en espera mucho tiempo a Andrés, así que Andrés, te doy la palabra. Adelante. Gracias. Quería preguntarle porque creo que toda mi vida he escuchado hablar de que el melanoma está relacionado directamente con el cambio climático, pero no sé si aún se considera de esa forma o si no es así, si no es por el mismo factor. Mira, la verdad, ese sí es un tema del que nunca he leído al respecto. O sea, sé lo que es el melanoma y hasta trabajo un poquito, bueno, en mi trabajo estoy medio cerca de él, pero, ok, bueno, el melanoma se debe principalmente a la radiación ultravioleta que impacta en la piel de las personas. Es principalmente la radiación ultravioleta porque es la que tiene mayor penetración en la piel y es la que más fácilmente puede romper los puentes de hidrógenos que hay en las bases de nucleótidos de nuestro ADN. Y eso es lo que genera mutaciones, o bueno, no genera mutaciones, genera fracturas en el ADN y eso es lo que eventualmente puede generar un cáncer. No basta con que tengas una mutación en tu ADN que no sea eliminada para desarrollar cáncer. Normalmente necesitas 4 alteraciones diferentes, por lo menos, para que se pueda convertir en un cáncer. Eh, el melanoma como tal, pues es una alteración de la actividad mitótica y la actividad metabólica de las células de la piel, especialmente de los queratinocitos y los melanocitos. Y entonces por eso el melanoma se diagnostica a partir de lunares inusuales que aparecieron de repente en la piel, que suelen ser de una forma aplanada, suelen tener múltiples colores, suelen tener bordes mal definidos o un signo llamado signo enraizante, que es como si tuvieran múltiples arañitas en los bordes. No puedes decir bien dónde comienza y dónde termina el lunar y suelen crecer centímetros cuadrados en cuestión de meses. Ahora, no creo que el melanoma esté relacionado al cambio climático porque el cambio climático no está influyendo en que haya más penetración de los rayos ultravioleta en la Tierra. De hecho, sí se sabe que cuando tuvimos el agujero de la capa de ozono más abierto, sí hubo un aumento en el melanoma en las zonas geográficas más afectadas por el agujero en la capa de ozono, pero hoy en día se considera que más del 90% del agujero en la capa de ozono ha sido restablecido. Ahí la verdad es que sí, el protocolo de Montreal fue un enorme éxito a nivel mundial, a contrario del protocolo de Kioto, del protocolo de París. Y yo no me atrevería, o sea, como soy ajeno al tema, no me atrevería a asegurarte que no hay una relación, pero no lo creo. Y déjame hacer una búsqueda rápida ahorita en Google Scholar para ver si hay algún. Y a ver, Google Scholar nos dice em, Climate Change and Melanoma. Ah, mira, al parecer con melanoma no hay una relación directa, pero sí hay una relación de cambio climático con cáncer de piel que no es melanoma. Digo, el melanoma es el más usual, pero la piel está compuesta por otras células, además de los queratinocitos y los melanocitos, que sí podrían generar algún cáncer.
Y a parecer de acuerdo al reporte del IPCC del 2014, na, 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 ah, ok, mira, al parecer lo que sí puede suceder con el cambio climático es que, claro, ¿cómo no pensé en eso? El efecto invernadero pues funciona porque atrapas los rayos que van entrando a la atmósfera del espacio exterior y no los dejas salir, ¿no? O sea, generas como una cobija que no las permite escapar. Entonces, la radiación ultravioleta, aunque no esté entrando más radiación ultravioleta, porque pues, ya está cerrado el agujero en la capa de ozono, lo que sí está haciendo los gases de efecto invernadero es que no están dejando salir esa radiación ultravioleta. Entonces, no está aumentando como tal la radiación ultravioleta que está entrando a la Tierra, pero sí está aumentando su permanencia en la Tierra. Entonces, en diferentes escenarios climáticos, entre más gases de efecto invernadero haya en la atmósfera, mayor permanencia hay de esta radiación ultravioleta y eso sí puede aumentar ciertos tipos de cáncer. No es un aumento tan alto, o sea, son aumentos del 2.8, 4.9, 6.5 y 9.9% en una proyección de diferentes escenarios climáticos al 2100 y al 2200. O sea, no es tan significativa, pero sí la hay. Sí la hay y déjame te pongo el link aquí en el chat para que si te interesa el tema puedas leer más al respecto. Ahí está. Bueno, y veo, bueno, no sé si respondí tu pregunta, Andrés, o si quieras preguntar algo más. Todo bien. Justo jamás me hubiera pasado por la cabeza eso de que hubiera más permanencia. Lo voy a checar muy bien, me interesó bastante. Adelante. Bueno, ahora veo que Claudia tiene una pregunta. Adelante, Claudia. Hola, bueno, me gustaría preguntar en un tenor un poquito distinto, pero que tiene que ver con salud. En el entorno internacional, parte de los esfuerzos para mejorar la salud y la calidad de vida están enfocados a la seguridad alimentaria, que, por ejemplo, la Unión Europea está con una enorme polémica desde hace algunos meses por las estrategias, pues digamos, estrictas que están poniendo para las bases de las cadenas productivas, tanto allá en Europa como al resto de las naciones que les proveen de cosas, ¿no? Y bueno, esto ha evidenciado que pone en mayor riesgo a los sectores más vulnerables por cosas como, pues, por ejemplo, como lo que nos compartes hoy, ¿no? Que estuviste platicando al inicio de la plática. Entonces, me gustaría preguntarte si me podrías recomendar alguna herramienta que permita diagnosticar impactos a la salud como parte o como para evaluar la vulnerabilidad a la crisis climática de estas bases de la cadena productiva, enfocadas principalmente a riesgo a la salud por producción dentro de las bases de las cadenas productivas. Wow, es una muy buena pregunta, bastante específica. Y herramientas, yo conocí una herramienta muy buena, que era la del el mapa interactivo del Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático, pero hace un año quise dar una conferencia, justamente una conferencia interactiva donde trabajaba un poco con el mapa y ya no me funcionó. Pero déjame ver si funciona ahorita. No sé qué tanto te pueda servir para o sea, como tal, para diagnosticar la vulnerabilidad a la salud en las bases de las cadenas productivas, pero es posiblemente la mejor herramienta que conozco sobre vulnerabilidad climática y tiene uno específico de deslaves, inundaciones y dengue. Mira, sí está aquí. Ya compila otra vez. Entonces, te la voy a compartir aquí por el chat. Espero que te sirva y si no, me dices para buscar una mejor herramienta. Ahí está, Súper, ya la muchas puse en el chat. gracias. De hecho, voy a compartir pantalla nuevamente para quienes no la conozcan. Aquí está. ¿Sí ya lo están viendo? ¿O no? Sí, ya lo estamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues tenemos un mapa aquí de la República Mexicana y aquí pueden poner cuáles son la vulnerabilidad que quieren ver. Por ejemplo, hay vulnerabilidad de la producción ganadera, extensiva, forrajera, extensiva a inundaciones, del sistema natural, de la vulnerabilidad de presas a estrés hídrico, a inundaciones, o de la población a deslaves, inundaciones, distribución del dengue, ciclones tropicales. Entonces,
Ahorita estamos hablando de salud, vamos a ver al dengue, cómo está la distribución de vulnerabilidad, y entonces nos ilumina el mapa de la República Mexicana con distintos colores, donde podemos ver que entre más claro esté el tono de naranja es menor vulnerabilidad, y entre más oscurito, pues mayor vulnerabilidad. Y lo puedes checar tanto a nivel estatal, por ejemplo, ahorita estamos en el contexto de la CCJ de Sinaloa, entonces nos vamos a Sinaloa, y no sé, ¿de qué municipio quieren ver? Culiacán. Masa. A ver, Los dos, Culiacán y Mazatlán. Más es el Culiacán. más oscuro. Sí, es cierto que en Culiacán la gente se divierte. Bueno, no voy a decir eso en una conferencia. Dilo, dilo, dilo. No. Culiacán, pues mira, al parecer su vulnerabilidad no es tan alta, es baja. Y Maza, a ver, más, Mazatlán, bien vulnerable, súper vulnerable. Y podemos ver también los componentes de la vulnerabilidad. Aquí lo estamos viendo nada más con la vulnerabilidad directa. Lo podemos ver también con el grado de exposición que hay. Podemos ver que la exposición en Mazatlán al dengue es muy alta. La sensibilidad tiene que ver con la capacidad que tiene de respuesta el municipio a ese impacto. Y podemos ver que Mazatlán, a pesar de ser un centro, pues yo diría de los más poblados de Sinaloa, no tiene tanta capacidad de respuesta como otros municipios. Y también lo podemos ver en el contexto de la capacidad adaptativa, que es qué tantas condiciones tiene la población y la infraestructura para adaptarse a estos riesgos. Y podemos ver que Mazatlán tiene una capacidad media de la exposición a la vulnerabilidad por el dengue. Y bueno, ¿y este municipio cuál es? Bueno, no sé. Y Culiacán. Culiacán tiene una alta capacidad adaptativa, tiene una fuerte sensibilidad al dengue, la exposición es baja y la vulnerabilidad es baja. Ok, entonces esto también quiere decir que aunque la exposición y la vulnerabilidad de Culiacán es baja al dengue, si en algún momento realmente llegasen a tener impactos por el dengue, la capacidad adaptativa de Culiacán, al menos respecto a la información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, la capacidad adaptativa de Culiacán es alta y entonces no lo afectaría tan fuertemente. ¿Ok? Bueno. Vale, muy bien. Ok, Ajá, muchas y gracias. justo me imagino que en Mazatlán debe de haber como mayor vulnerabilidad, pues eso, ¿no? Porque es un centro portuario importante, posiblemente ya tienen más centros de agua estancada, etcétera. Eh, ajá, y los de Durango ahí viéndolos con envidia. Pero bueno, solo quería que conocieran esta herramienta, o sea, no son los únicos daños que pueden haber, o sea, también pueden verlo para deslaves o para infraestructura, entre otros, ¿no? Pero bueno, ya, voy a dejarles de compartir pantalla. Y déjame ver nada más si no había más preguntas en el chat. Este, si no, para Culiacán, somos compas, hay muchos casos, más por la secretaría. Ok, bueno, y había creo que otra mano levantada, o seguía siendo tú, Claudia. Ah, sí, ok. Bueno, ¿algún otro comentario, Claudia? No, soy yo, es que ando averiguando cómo se quita. Ahí voy. Ah, ok, no te preocupes. Ya, Bueno, ya. ¿alguna otra duda, algún otro comentario? ¿A tú, Ángela? ¿No? Bueno, creo que no. Órale, sí se quedaron toda la conferencia, qué honor, ¿eh? Muchas gracias. Casi nadie se queda hasta el final. Bueno, pues si ya no hay más dudas o más comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la oportunidad de dejarme dar esta conferencia en el contexto de la CCJ Sinaloa. Me da mucho gusto que ya haya más CCJs a nivel estatal y que las juventudes de Sinaloa se estén poniendo tanto las pilas. Realmente ver 30 personas en un webinar no es tan común, más que se queden hasta el final. Me gustó mucho que también fueron muy participativos durante toda la conferencia y que hicieron muchísimas preguntas. Eso está también increíble, o sea, que no nada más lo hayan escuchado pasivamente. Me da confianza en el futuro y me da esperanza en el futuro de Sinaloa. Y pues nada, muchas gracias, Ángela, por la invitación y pues te regreso la palabra a ti, ¿vale? No, gracias a ti, Roger. De verdad, a mí me encantó porque yo también soy biomédica, pero en formación, por si no sabían. Entonces, como que me encanta como poder coordinar estas dos áreas de mi vida.
Y pues ya, muchas gracias a ti, Roger, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar en los webinars. La próxima vez que nos veamos, pues va a ser aquí en Culiacán para la CCJ, por fin. Así que muchas gracias y nos vemos el 15 y 16 de junio aquí en Culiacán. Adiós.